Hermanos, buenas tardes. Pues hoy es martes, día de meditar en la palabra de nuestro Dios. Hoy nos toca iniciar el capítulo 13 del Evangelio del apóstol Juan, Juan precisamente, ¿verdad? Y bueno, pues recordemos que ya se está acercando la hora para ser crucificado, la hora para ser crucificado, ¿verdad? Eh, de hecho dice aquí el primer verso. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón, Iscariote, que lo entregara. Y sabiendo Jesús que el Padre había puesto sobre todas las cosas en sus manos, y que él había salido de Dios y a Dios iba. Se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se ciñó con ella. Bueno, este es un pasaje hermoso, ¿verdad? De hecho, pues todos son pasajes bellos que reflejan el carácter de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Cuando hubo aquí en la tierra. Y, y pues dice, ¿verdad? Prácticamente ya aquí era el jueves, el Señor estaba consciente, ¿verdad? Y a mí me llama tanto la atención. Dice, sabiendo Jesús que había llegado su hora. Cuando dice, ha llegado su hora, es dentro de un plan, ¿verdad? Dentro de un plan que, como dice el apóstol Pablo, ahí en Efesios, fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. O sea, desde antes de que hubiera creación, la bendita Trinidad hizo un plan de redención. Y había una hora exacta en que íbamos a pecar, había una hora exacta en que íbamos a ser redimidos. Y hay una hora exacta también en que Cristo va a regresar, ¿verdad? Cristo va a regresar y es precisamente nuestra esperanza. Dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, refiriéndose a sus discípulos propiamente, ¿verdad? Y bueno, dice aquí también durante la cena, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que lo entregara. Recordemos que pues el Señor lo sabe todo, ¿verdad? Y de hecho dice aquí más adelante, no necesitaba que le dijeran las cosas porque él sabía de antemano las intenciones del corazón. Y sabiendo Jesús que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que él había salido de Dios y a Dios regresaba, se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se ciñó con ella. Si vemos toda esta escena, ¿verdad? De que sabiendo que ya había llegado su hora, sabiendo que iba a ser entregado por Judas Iscariote, ¿verdad? Todo esto en mente, en la mente del Señor, iba a ser un acto más todavía, ¿verdad? Se ciñó la toalla, luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Fíjense toda esta escena. Amó, había llegado su hora.
amó hasta el fin a sus discípulos. Sabía que el diablo ya había puesto en el corazón de Judas que lo entregara. Pero había también, pues no solamente estas escenas momentáneas terribles, ¿verdad? Sino que el cumplimiento del plan, sabiendo que había salido del Padre y regresaba al Padre, ¿verdad? Con toda esta en su mente, con toda esta escena en su mente pues, de sufrimiento, de esperanza, del cumplimiento del plan del Señor, que iba a regresar con su Padre, ¿verdad? Se echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que se había ceñido. Y pues Pedro, como siempre, ¿verdad? Atrevido, líder, en fin, llegó a Simón Pedro y Simón Pedro le dijo: ¿tú me lavas a mí los pies, Señor? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás después. Y Pedro igual: jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y dice Pedro: bueno, pues entonces pues no solamente los pies, sino las manos, la cabeza, todo, ¿verdad? Y Jesús le dice: el que se ha lavado no tiene necesidad de lavarse, más que los pies, pues está todo limpio. Ya ustedes están limpios, aunque no todos. Y aquí en el capítulo 15 de este mismo libro, complementa esta frase: ya todos están limpios por la palabra que les he hablado, ¿verdad? Una escena muy, muy hermosa. Ninguno de sus discípulos sabía lo que estaba pasando por la mente del Señor. Ninguno de sus discípulos sabía que ya otro día iba a ser crucificado, que ya había llegado la hora, que iba a ser traicionado. Ningún discípulo sabía. Y aún así, con esa escena, Jesús empezó a lavar los pies a sus discípulos, ¿verdad? Y dice: ustedes ya están limpios, aunque no todos, hablando de Judas, porque sabía quién lo entregaba, por eso dijo: no todos están limpios. Así que después de haberle lavado los pies, tomó su manto, se volvió a sentar a la mesa y les dijo: ¿entienden lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo soy el Señor y el Maestro, lavé sus pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Porque ejemplo les he dado, para que así como yo lo hice, ustedes también lo hagan. Y no era propiamente el dar el ejemplo de lavar los pies, sino un aspecto de humildad, de humillación. En esa época, el lavarle los pies a alguien era destinado nada más para los siervos, los sirvientes, ¿verdad? Eran los únicos que lavaban los pies a los amos o a los visitantes. Pues se les pagaba para eso, ¿verdad? Pero era un acto de humildad, de humillación. Y Jesús pues hace, aparte de la cruz, que era lo más humillante, hace algo humillante y humilde, ¿verdad? Y dice: y yo soy el Señor y el Maestro. Y, y dicen bien porque lo soy. Ustedes me dicen que yo soy el Señor y el Maestro. Y lavé sus pies, que yo soy su Maestro, yo soy su Señor.
y lavé sus pies. Ejemplo les he dado para que así como yo lo hice, ustedes también lo hagan. O sea, esto quiere decir, más que todo para nosotros, tengamos los pies en la tierra, ¿verdad? No nos ensoberbezcamos, no nos enorgullezcamos, no seamos vanidosos. A veces yo he escuchado de cosas que uno hace y que en cierta forma como que dicen que Dios los bendijo por lo que ellos hicieron, ¿verdad? Como una especie de pago, como que tenemos una cierta, como que Dios tiene una cierta deuda con nosotros cuando nos portamos bien, así entre comillas, ¿verdad? Dice, de cierto les digo, que el siervo no es mayor que su señor, ni tampoco el apóstol es mayor que el que lo envió. Si saben estas cosas, bienaventurados son si las hacen, ¿verdad? Y más adelante, como el apóstol Pablo dice, nosotros como apóstoles somos la escoria del mundo, la perdición del mundo, lo más bajo, ¿verdad? Y haciendo referencia precisamente a estas palabras del Señor, donde dice, hay que humillarse. Ya habían discutido entre ellos de quién iba a ser mayor en el reino de los cielos. Y Jesús les dijo, pues aquel que se humilla será mayor en el reino de los cielos. Pues un niño, ¿verdad? Aquel que es como este niño será mayor. Dice, hay que humillarse, ¿verdad? Y parte del Evangelio de Jesucristo fue su crucifixión. Y aquí ya hace referencia, ¿verdad? Claro, hay algo muy importante, que la crucifixión de Cristo vino a libertarnos a nosotros de la muerte eterna, ¿verdad? Que eso es lo único que nos podía salvar. La muerte de un hombre, de un varón perfecto. Y bueno, el Señor lo hizo, ¿verdad? Y aquí con todo esto en mente, ¿verdad? Se iba a humillar, iba a ser entregado, sabía que su hora ya había llegado. Aún así, hace lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y dice el Señor, si saben estas cosas, ¿cuáles cosas? Que hay que humillarnos ante el Señor, que somos siervos inútiles del Señor, que somos limpios por la palabra del Señor, ¿verdad? Si saben estas cosas, bienaventurados son si las hacen, ¿verdad? Y el bienaventurados aquí, pues implica una palabra en plural. Incluso cuando se dice bienaventurado el varón, implica una palabra en plural. La palabra bienaventurado pues viene relativamente de una, una buena aventura, ¿verdad? Pero dice, el que sabe estas cosas, bienaventurados son los que las hacen. Habla de plural de muchos, pero la palabra en sí implica plural. O sea, todo el día es buenaventura. Todo el día, todo lo que haces es buenaventura. Todo lo que refleja tu carácter es buenaventura. Cada paso que das es buenaventura. Cada situación que pasas es buenaventura. Para eso hace referencia
a la buenaventura es en plural para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y aquí, pues, ahora sí que bienaventurados los que saben estas cosas y las hacen, ¿verdad? Humillarse ante el Señor, saber que somos limpios por la palabra del Señor y hacer actos de humildad, recordarnos a nosotros mismos que tenemos que hacer actos de humildad, así como el Señor lo hizo aquí también, ¿verdad? Bueno, hermanos, pues este es el, la meditación de hoy. Es hasta el verso 17, del 1 al 17 del capítulo 13. Ya vamos avanzando en el libro de Juan, ¿verdad? Ya llevamos más de la mitad. Y bueno, pues el próximo jueves veremos del 17 en adelante también para pues continuar con esas mismas meditaciones. Y primero Dios, el domingo, hermanos, pues nos veremos en forma presencial, tendremos la Santa Cena, ¿verdad? Y bueno, pues aquellos que quieran estar en forma presencial, aquí los esperamos, y no, pues en forma virtual. Que Dios los bendiga y los guarde, hermanos.